Hola muchachos, bendiciones, feliz viernes para todos los que estén por ahí pendientes del devocional. Y ya casi vamos llegando al final de esta serie de devocionales, de esta serie de anécdotas que pues me he permitido comentarles, esperando que Dios haya hecho algo a lo largo de estas semanas y que Dios por lo menos haya dejado una semilla en sus corazones. Y hoy, más bien de pronto de contarles una historia, quiero como dejarles un consejo que a mí me ha ayudado mucho como para avanzar. Y uno de esos como consejos que me ha ayudado mucho a mí, como uno de esos tips, es seleccionar muy bien las personas con las que me rodeo. Saben muchachos, yo en el colegio era muy grosero, era mucho de estar diciendo groserías, de decir chistes con doble sentido, con un morbo detrás, pero esto lo hacía más que todo era por presión, lo hacía más que todo era como por tratar de encajar en un sistema donde para dar risa había que decir groserías, para poder, no sé, conquistar a la chica que me gustaba. Necesitaba ser chistoso, pero un chistoso morboso, porque ese era como el tipo de humor que llamaba la atención en ese momento. Cuando llegué a la universidad, que pues ya empecé como a conectar un poco más con Dios, Dios empezó a hacer algo muy bonito, empezó a sanarme y pues empezar a tener ciertas experiencias con Él. Pues fue muy duro muchachos, porque yo todavía tenía esa costumbre del colegio. En la universidad pues es un poco más hostil, el vocabulario es un poco más hostil, y pues a mí me había llamado mucho la atención el tema de la rumba. Y yo en ese momento pues estaba como en la intención de hacer un cambio drástico en mi vida, quería como empezar a acercarme más a Dios. Dios ya había dado como unos pequeños destellos de su amor, pequeños detalles que pues me terminaron enamorando, y pues yo quería corresponder ese amor, sí, ese era como mi propósito, cambiar, dar un cambio, un giro de 180 grados a mi vida con tal de poder agradarle. Y, saben muchachos, fue una lucha bien compleja, porque si bien en el colegio me dejaba influenciar, era muy compinchero y pues eso me hacía demasiado influenciable, en la universidad tuve que cortar un poco eso, ¿sí? Bueno, a veces parecía que de pronto era un poco aburrido, pero era un mecanismo que yo estaba usando, que Dios me permitió aplicar para poder como evitar también la compinchería y poco a poco ir formando como ese propósito que Dios había puesto en mi corazón, que era empezar a ejercer cambios. Y pues para esto obviamente en la universidad pues me había expuesto a conversaciones incómodas, que mis compañeros empezaran, no sé, de pronto a tener que a hablar de mujeres, y yo tener que de pronto apartarme pues de ellos por unos breves momentos mientras ellos terminaban sus conversaciones. Aquí en la universidad pues también está el chiste doble sentido, está el amigo grosero, está el amigo morboso, que mira esta muchacha que tiene tanto volumen aquí, tanto volumen allá. Y pues para alguien que de pronto estaba tratando de ejercer cambios, para mí pues era muy complejo. Y asimismo como que el tema de la rumba, pues empezaron muchos amigos a invitarme pues a rumbas, a que ir a capachos, que ir allí, que ir allá. Pero finalmente Dios como que me dio esa fortaleza de poder decirles que no, a tal punto de que ellos ya al último no se tomaban ni siquiera la molestia de invitarme, ¿sí? Pero caso contrario, cuando de pronto hacían, no sé, un plan de película, un plan de pasar tarde en la casa de algún amigo, ir a cocinar algo rico, a esos planes sí me invitaban. Sabían que cuando había comida Wilder estaba, pero que de pronto cuando había no sé, groserías, que cuando había de pronto trago o rumba de por medio, pues ya sabían cómo era yo, y que pues para eso no me prestaba. Y saben muchachos, ¿por qué les cuento esto? Porque el escoger las personas que nos rodean es muy importante para lograr los propósitos que nosotros nos planteemos. Así que yo sé que usted es un joven con muchas ambiciones, con muchos sueños, y que para esto pues Dios va a ir poniendo ciertas personas para que lo ayuden, para que lo impulsen, para que sean ese apoyo, para que sean ese Jonathan en la vida de David, pero también va a tener que quitar otras personas, ¿sí? Pero para eso tenemos que tener muy claro el enfoque, tener muy claro nuestro propósito, tener muy clara nuestra identidad, quiénes somos en Dios, el valor que le estamos dando a Dios en nuestras vidas. Y un versículo que me ha ayudado mucho, porque esto todavía es un proceso, está en Proverbios 27, versículo 17, que dice: hierro con hierro se afila, así como el amigo se afila con el amigo. Esto está en Nueva Traducción Viviente. Y saben muchachos, aquí nos habla de una conexión mutua, aquí nos hablan de una influencia mutua. Un amigo nos puede influenciar tanto para lo bueno como para lo malo. Un amigo con un simple consejo nos puede destruir todo el propósito, puede destruir todo lo que de pronto hayamos planeado, porque nos incita a tomar una mala decisión, o al mismo tiempo un buen consejo puede hacer que logremos como avanzar, ¿sí? Este es el año del next level, este es el año de ir al siguiente nivel. Y pues para eso necesitamos seleccionar muy bien las personas a las cuales le estamos brindando la confianza, a las cuales estamos permitiendo que entren en nuestras vidas. Porque muchachos, para poder llegar a un next level necesitamos rodearnos de las personas correctas. Y eso fue efectivamente lo que Dios ha hecho conmigo. Ayer les comentaba que yo le había pedido al Señor que pusiera personas que me ayudaran a crecer. Y efectivamente Dios, eso fue lo que hizo, ¿sí? Me hizo un poco áspero a mis amigos de la universidad en cuanto a los planes que no me agradaban, o que de pronto hacían que ofendiera a Dios, pero que al mismo tiempo, dentro de mi silencio, de pronto de mi timidez, Dios abrió paso para que pudiese conectar con personas dentro de la congregación, pues que me ayudaran, conectar con familias que me ayudaran, conectar con jóvenes que con un consejo me animaban, que con un consejo me impulsaban en mi fe, me impulsaban en mis propósitos. Y pues de eso se trata la vida, muchachos. Yo sé que ustedes tienen muchos sueños, muchos anhelos, tienen un propósito inmenso en Dios, pero
Dios no puede seleccionar las amistades por usted, eso es trabajo de cada uno de nosotros, ¿sí? Claro, para eso pedimos su dirección, para eso pedimos su ayuda, su consejo, pero es muy importante, muchachos, que seleccionemos muy bien las personas con las que nos rodeamos. Claro, estamos expuestos a un mundo totalmente hostil en los trabajos, en los colegios, en las universidades, en los barrios, pero es allí donde tenemos que tener muy claro el propósito, hacia dónde queremos llegar, quiénes somos en Dios, lo que Dios ha depositado en nosotros, y al mismo tiempo, cuando le demos el valor correcto a las cosas correctas, vamos a poder ser esa luz, vamos a poder marcar esa diferencia, pero poder poner límites, poder poner filtros en nuestras amistades que nos ayuden y poder saber hasta dónde podemos llegar. Poder tener filtros en las amistades nos ayuda a poder tener unos buenos límites, y esto es muy importante, muchachos. Así que este era el mensaje del día de hoy. Más que una historia, quería como darles un consejo que a mí me ha funcionado mucho para poder crecer poco a poco en Dios. No conseguí ese crecimiento, ese consejo esperado, ese abrazo esperado en los amigos de la universidad, en los amigos groseros. Por el contrario, los encontré en aquellos jóvenes de la iglesia que iban en el mismo camino que yo, que iban en la misma dirección, que era agradarle al Señor. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, yo te doy gracias, Señor Dios mío, por este día. Te doy gracias por cada joven que está escuchando este devocional, poderoso Rey de la Gloria. Señor, te pido que lo bendiga, Señor, y que le des sabiduría, Señor, para poder escoger sus amistades, poderoso Rey de la Gloria, Señor. El mal consejo puede destruir una buena costumbre, Señor. Padre, yo te pido que guardes a generación fe, Señor Dios mío, y que pongas, Señor, en nuestros corazones, Señor, esos filtros correctos para poder rodearnos de personas correctas, Señor. Personas que sumen y no que resten a nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y muchachos, el día de mañana les estaré contando una parte bien curiosa de mi vida, y es con respecto a una tusa, la primera tusa que tuve en mi vida, que también hace parte de mí. Entonces no se lo pierdan, porque mañana va a estar muy interesante el devocional, y quizás Dios le hable como Dios me ha hablado a mí en cuanto a esta situación. Dios los bendiga y un abrazo.